El descubrimiento de la estructura del ADN fue un punto de inflexión en el estudio de la herencia biológica e hizo surgir nuevas áreas de estudio encaminadas a entender el mecanismo por el cual esta molécula rige nuestra constitución física como organismos. Para entender esas áreas de estudio, esto es lo primero que debes saber. ADN y ARN. El ácido desoxirribonucleico ADN y el ácido ribonucleico ARN son polímeros orgánicos. Un polímero es una secuencia de moléculas orgánicas que se repiten uniéndose una tras otra, formando una cadena. Este polímero es de carácter ácido y se encuentra en el núcleo de la célula, de ahí el término ácido nucleico. Tanto el ADN y el ARN están integrados por 3 compuestos clave: una base nitrogenada, una pentosa y un fosfato. Hay 5 diferentes bases nitrogenadas: adenina y guanina, que son bases purínicas o purinas, estas tienen 2 anillos; timina, citosina y uracilo, estas son bases pirimidínicas o pirimidinas y son de un anillo. Tanto las purinas y las pirimidinas no son ácidas, sino débilmente básicas, y es por eso que se las llama bases, y por la presencia de nitrógenos en sus anillos es que se les denomina nitrogenadas, bases nitrogenadas. La adenina, guanina, timina y citosina las encontramos formando el ADN, mientras que en el ARN están la adenina, guanina, citosina y uracilo, en el lugar en donde en el ADN estaría la timina, dando lugar a la primera diferencia. También hay 2 diferentes pentosas: la desoxirribosa en el ADN y la ribosa del ARN. Esencialmente son la misma molécula, pero la desoxirribosa no tiene un átomo de oxígeno, de ahí el término desoxi. Estos 3 compuestos conforman el elemento base para construir una cadena de ADN o ARN: nucleótido y nucleósido. La base nitrogenada, al unirse a la pentosa, hace un nucleósido: desoxirribonucleósido en el ADN y ribonucleósido en el ARN. Ahora, la unión de la base nitrogenada, la pentosa y el fosfato hacen un nucleótido: desoxirribonucleótido para el ADN y ribonucleótido para el ARN. Estos son los nucleósidos para el ADN. Puedes pausar el video si lo necesitas. Las diferentes bases adenina, guanina, timina y citosina con la pentosa desoxirribosa forman la desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxitimidina y desoxicitidina. Los nucleósidos anteriores unidas al fosfato nos dan el nucleótido. En el ADN son desoxiadenosina 5' monofosfato, desoxiguanosina 5' monofosfato, desoxitimidina 5' monofosfato, desoxicitidina 5' monofosfato. En el caso del ARN, los nucleósidos son adenina y ribosa, adenosina, guanina y ribosa, guanosina, citosina y ribosa, citidina, uracilo y ribosa, uridina. Muy fácil, es lo mismo que con el ADN, pero sin el término desoxi, excepto por el uracilo porque sustituye a la timina. En cuanto a los nucleótidos en el ARN, es muy parecido a los del ADN. El ribonucleósido más el fosfato nos da adenosina 5' monofosfato, guanosina 5' monofosfato, citidina 5' monofosfato y uridina 5' monofosfato. Para formar la cadena de ADN, los nucleótidos están unidos por enlaces fosfodiéster 5'3' y pasa lo mismo con el ARN. El término 5'3' es por la posición de los átomos enlazados en el puente y deriva de la numeración de los átomos en la cadena principal de la pentosa. Por ejemplo, en la desoxiguanosina 5' monofosfato, la numeración va del 1 al 9 en la guanina y en la pentosa va del 1 al 5. Para distinguir entre la numeración de la base versus la pentosa, es que en la pentosa los números se les añade un signo parecido al apóstrofo o tilde y se lee prima, o sea, 1', 2', 3', 4' y 5'. Como puedes notar, los enlaces fosfodiéster que unen las pentosas están en la posición 5' de una y 3' de la otra.
Al mismo tiempo, esto le da una orientación a la cadena de ADN y pasa lo mismo con el ARN. Otra diferencia entre estas cadenas es que la del ADN es una cadena doble, la famosa doble hélice. A esta otra secuencia se le llama cadena complementaria. Esta cadena complementaria es antiparalela, pues como puedes notar, las cadenas son paralelas una con la otra, pero tienen sentido opuesto, paralelas con sentido opuesto, antiparalelas. La estructura tridimensional del ADN es como una escalera de caracol. Tiene esa estructura por la forma tridimensional de las moléculas que la conforman. Esto tuerce la cadena, dando una vuelta completa cada 10 pares de nucleótidos. Por otra parte, las pirimidinas y las purinas son moléculas aromáticas. Esto les proporciona características particulares, entre ellas que las pirimidinas son moléculas planas y las purinas casi planas con una ligera deformación, y su posición en la cadena de ADN es como una pila de platos a lo largo del polímero. Todo esto determina la forma tan peculiar en la que se tuerce la cadena de ADN. A su vez, se generan dos surcos, uno menor y uno mayor. La estructura también es bastante flexible, por lo que puede estar más o menos girada, por lo que se puede asumir que hay tres formas, una forma A, una forma B y una Z, donde la forma B es la forma habitual, por lo que se toma como parámetro de referencia. Estas dos cadenas están unidas por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Este tipo de unión es débil si se compara con los enlaces covalentes en el resto de la estructura, pero esta debilidad le permite a la doble cadena separarse en cadenas simples durante diversos procesos muy importantes como la replicación y la transcripción. Aunque la fuerza de estos enlaces es débil, tiene la característica de ser aditiva. Es como el dicho que dice la unión hace la fuerza, por lo que los enlaces uno al lado del otro sucesivamente a lo largo de la doble hélice le confieren estabilidad. Muy importante, cada puente de hidrógeno se forma por apareamiento entre las bases, es decir, cada base tiene su pareja para formar puentes de hidrógeno. Así, la adenina se aparea exclusivamente con timina, formando dos puentes de hidrógeno, y la guanina con citosina, formando tres puentes de hidrógeno. A esto se le llaman pares de bases. Pero, ¿por qué no se emparejan purinas con purinas y pirimidinas con pirimidinas? Hay que tomar en cuenta que las bases purínicas son más grandes que las pirimidinas. El espacio entre las estructuras externas de la doble hélice es de 1.08 nanómetros. En este espacio, una purina con una pirimidina tienen una distancia óptima para generar puentes de hidrógeno entre ellas, manteniendo constante esa distancia. Mientras que si se emparejan purinas con purinas, faltaría espacio, teniendo que ensanchar la cadena, y entre las pirimidinas les sobraría espacio, no siendo óptima la formación de enlaces de hidrógeno. ¿Y por qué no se emparejan adenina con citosina? Las bases tienen estructuras bien definidas, generando restricciones estructurales. Estas restricciones no permiten la formación óptima de puentes de hidrógeno entre adenina y citosina, ni guanina con timina. Así, los únicos pares posibles son adenina-timina y guanina-citosina. Debido a esta relación de apareamiento entre las bases de los nucleótidos en la cadena dúplex de ADN, es que se dice que las cadenas son complementarias. Por ejemplo, si en la cadena hay una adenina, en la cadena complementaria habrá una timina, y si hay una timina, pues en la otra habrá una adenina. Lo mismo en el caso del apareamiento guanina-citosina. Al combinar estos cuatro tipos de nucleótidos, se pueden formar códigos. Un código es una serie de elementos que por sí solos no significan nada, pero que al combinarse significan algo. Estos códigos en el ADN, código genético, constituyen la información almacenada en nuestras células y se puede transcribir o replicar a través de procesos fascinantes, y de ahí la importancia de su estudio y entendimiento. Pero estos temas los abordaremos a detalle en próximos videos, así que por hoy lo dejaremos hasta aquí.
Te recuerdo que los primeros videos de esta serie son fundamentales para entender lo que vendrá a futuro. Te invito a suscribirte, dejar tu comentario para decirme qué te pareció el video. Dime también en los comentarios si sabes otra cosa sobre el ADN que sea importante. Por favor, comparte este video con tus amigos, no te pierdas los próximos y allá nos vemos.